Bienvenidos a Relatos Paranormales del Team Investigación Paranormal Cali. Hoy, con una historia basada en los hechos reales, una historia que crece en generación, una historia que todo ciudadano de la ciudad de Cali la cuenta, porque específicamente es una historia que por muchos años recala en todos los ciudadanos, en las reuniones, en las instituciones, en las familias. Y es por eso que hoy quiero contar este relato llamado El hombre sin cabeza. Esta historia sucede en Cali, Colombia, específicamente en los pintorescos parajes de Bellavista. Bellavista es un sector a las afueras de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, donde en este sitio reposa una historia que ha perdurado en el tiempo, como un eco de los eventos pasados. Hace muchos años, en dicho lugar, se erige un edificio del Seguro Social, una empresa prestadora del gobierno de salud. Ya ese sitio se encuentra abandonado. Pero muchos años atrás existía un majestuoso monasterio que resguardaba secretos y leyendas que dejaron la marca en ese sitio de fenómenos paranormales. Este monasterio en su época era esplendor. Era un sitio que fue bastión de la espiritualidad y la devoción. Se dice que los monjes que residían en sus muros eran conocidos por su sabiduría y su conexión con lo divino. Sin embargo, los vientos del cambio llegaron a la región y el monasterio fue transformándose en el tiempo en un centro de atención para la salud mental. Es tanto así que el Seguro Social atendía también pacientes que luchaban con las sombras de sus propias mentes. El monasterio, y en esa transición que hubo de monasterio a centro de salud mental, no fue fácil. Los pasillos que antes resonaban con cánticos religiosos y oraciones se llenaron ahora con susurros de los pacientes que mantenían adorando a las almas en pena y adorando y luchando contra su propia mente. Pero no todo cambió de manera tangible. Los muros antiguos aún parecían retener las emociones y sufrimientos que habían sido compartidos a lo largo de los años. Fue en ese entorno de transformación y cambio que comenzaron a circular historias sobre un fenómeno sobrenatural que comenzó a perdurar y a perturbar la tranquilidad del lugar. Los celadores, valientes guardianes nocturnos que recorrían los pasillos oscuros, comenzaban a relatar encuentros inquietantes con la figura que desafiaba toda lógica. Un hombre sin cabeza que deambulaba por los pasillos, dejando una sensación de terror a su paso. Los relatos variaban, pero todos coincidían en una cosa: el hombre sin cabeza emitía una presencia abrumadora. Su mera aparición llenaba el aire de una tensión insoportable, y algunos afirmaban que su figura desprendía un olor a tierra húmeda y antigüedad. Algunos celadores afirmaban haber sentido un frío intenso en su piel cuando se encontraban cerca a esta entidad sin cabeza. Además de la presencia fantasmal, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Las luces parpadeaban sin razón. Las puertas se cerraban con fuerza. Los objetos parecían moverse por sí solos. El aire estaba cargado de una energía inquietante y muchos se sentían observados, incluso en las habitaciones más solitarias. Se rumoreaba que el hombre sin cabeza era el espectro de un trágico suceso que había ocurrido durante la época en que los españoles conquistaban a Cali. Según la leyenda, un hombre había perdido la vida en un acto de desesperación y oscuridad. Su muerte había sido un suicidio, un trágico final que dejó un espíritu atrapado entre el mundo de los vivos y el más allá. A pesar de los intentos por parte de los celadores y otros valientes, ningún intento de limpieza espiritual parecía ser capaz de liberar al hombre sin cabeza de su atormentada existencia. Los rituales religiosos, los rezos
y amuletos no lograban disipar la presencia inquietante que se manifestaba una y otra vez en los pasillos del antiguo monasterio. Los celadores, cuya valentía era apreciada y admirada, también eran las principales víctimas de los efectos psicológicos de estas experiencias. Las noches pasadas en soledad, enfrentando lo desconocido, comenzaron a pasar factura en su bienestar mental. El insomnio, la ansiedad, las pesadillas se convirtieron en compañeros constantes de aquellos que se atrevían a enfrentar al misterio del hombre sin cabeza. Con el tiempo, la leyenda del hombre sin cabeza en Bellavista se convirtió en parte de la identidad del lugar. Los relatos se transmitieron de generación en generación, convirtiendo este oscuro capítulo en un recordatorio de la fragilidad de la mente humana y la importancia de enfrentar los demonios internos. El antiguo monasterio, ahora que hace parte de esa historia y la comunidad de Cali, sigue siendo un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza de misterio y memoria. Con el paso de los años, esta historia del hombre sin cabeza de Bellavista se convirtió en un enigma arraigado de la identidad de la ciudad. Niños, jóvenes, adultos cuentan la misma historia, y esto da a entender de que esto es verdad. A medida que esta historia se transmite y empieza a sonar de generación en generación, hace despertar la curiosidad y el interés de los investigadores paranormales y expertos en todo este tema. Han ido equipos parapsicólogos, psicólogos y otros especialistas a esos pasillos oscuros de ese antiguo monasterio en busca de respuestas. No basta con los testimonios de los celadores, no basta con los relatos de la gente, porque últimamente lo que sucede es que hay muchos fenómenos poltergeist, y esos fenómenos poltergeist son llamados de una atención grande porque significa que el alma sigue en pena. Y después de muchos años de investigación, algunos expertos han llegado a conclusiones contundentes que se basan en registros históricos, pero se dice que en ese lugar se sigue alimentando de muchas energías de las personas que por X o Y motivo sufrían una enfermedad mental, alimentan al hombre sin cabeza. Dicho monasterio, en teoría, se dice que en este momento se encuentra abandonado y que nada y nadie quiere construir nada ahí, porque se dice que esta energía está tan arraigada que el hombre sin cabeza perdurará por siempre, que el hombre sin cabeza con el tiempo seguirá alimentándose de todas esas almas del sector. Y hoy en día, por eso, ese antiguo monasterio nos da una lección diciéndonos que existe siempre el más allá y que tenemos que escucharlo, que tenemos que estar muy atentos, y por mucho respeto que uno tenga en ese tema, la curiosidad siempre nos va a despertar. Finalmente, el hombre sin cabeza es una leyenda viviente de lo que es y de lo que será el mundo paranormal. Muchas gracias.